Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el requerimiento de claridad. Es el último tema del módulo 1, que es el que hemos venido llevando paso a paso hasta el día de hoy. Listo, arranquemos por definir qué es el requerimiento de claridad. Requerimiento de claridad, ¿qué significa? Es una distancia que debemos tener libre entre el lugar donde estoy conectado hasta la parte más baja, y que se busca que en esa distancia no tenga ningún obstáculo que me pueda generar algún daño, algún accidente o alguna afectación a mi salud. Listo. Ahora, ¿para qué sirve? Para poder diseñar mis puestos de trabajo, para determinar en qué lugar va mi punto de anclaje, cuánto es lo máximo que puede medir mi eslinga, qué tipo de absorbedor de impacto debo usar y todas esas herramientas que hemos venido trabajando desde atrás. Recuerden que hay una fuerza generada, que debemos evitar que no haya tanta fuerza, que tenemos unos conceptos, que tenemos que tener un análisis. Listo. Entonces, para poder hacer que esto funcione correctamente, debemos tener claro algunos conceptos. El primero de ellos es distancia de caída libre. ¿La caída libre qué es? Es esa distancia que mi cuerpo recorre durante la caída, donde ningún elemento lo detiene o disminuye esa fuerza. O sea, cuando va cayendo, solamente la fuerza de la gravedad lo va jalando, lo va jalando, lo va jalando y nada ocurre. En el momento en que se activa el absorbedor de impacto, ya deja de ser una caída libre. Entonces, vamos a valorar la distancia de caída libre que está y luego los demás elementos que ocurren. Cuando se valora el requerimiento de claridad, también tenemos en cuenta la distancia de caída libre y adicional esas distancias que da de elongación, el arnés, la linga con absorbedor y todos los elementos que se van a elongar o se van a estirar en caso de la caída. ¿Qué conceptos hay que tener claro? Hay dos normas muy importantes para el requerimiento de claridad. Una es la ANSI Z359.6, que van a ver una gráfica en pantalla, ¿sí? Una imagencita que está dentro de la norma, la cual nos muestra el modelo de cálculo que la norma nos sugiere para hacer ese cálculo y que los fabricantes que estamos con ANSI pues deberíamos tener en cuenta para hacer las recomendaciones a los usuarios de nuestros equipos. ¿Listo? Entonces muy atentos a esa gráfica que ahí está. Ahora, la otra norma muy importante a analizar es la norma ANSI Z359.13, ya que en esa norma nos clasifican los absorbedores de impacto en dos categorías. Están los de caída de 6 pies y los de caída de 12 pies. ¿Qué significa 6 pies? Que yo puedo caer desde 0 hasta 6 pies, que son más o menos 1,8 metros. O también están los de caída de 12 pies, que va de 0 hasta 12 pies. Distancia de caída libre. Fuerza máxima siempre es la misma, máximo 8. Fuerza promedio ya cambia para un caso y para el otro. Y lo que nos importa para calcular el requerimiento de claridad es la distancia que elonga como máximo, ojo, como máximo la linga con absorción. Cuando es para 6 pies, elonga 1,2 y cuando es para 12 pies, elonga 1,5 metros. Que va a ser un valor muy importante a tener en cuenta en nuestro cálculo de requerimiento de claridad. Otro factor que es muy importante es tener en cuenta la norma ANSI Z359.11. En esta norma, ¿qué nos dice? Que cuando una persona se caiga y tenga un arnés puesto, ese arnés por sí solo puede elongarse, puede estirarse. Cuando el indicador de impacto se activa, cuando las hebillas se acomodan en el lugar adecuado, cuando las cintas se corren un poquito y todo lo que está, las partes plásticas incluidas dentro del equipo, puede generar una elongación y esa elongación es de máximo 45,6 centímetros. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de cálculo, pero para esto vamos a ir al laboratorio de pruebas usando el maniquí, vamos a hacer cada uno de los componentes de ese cálculo para que lo puedan ver. Listo, vamos al laboratorio. En este ejercicio vamos a calcular de abajo hacia arriba, identificando la distancia mínima a la que puede estar el punto de anclaje. Entonces iniciemos. El primer valor a tener en cuenta es CM, que ese valor es margen de claridad. ¿A qué se refiere este valor? Es a un valor en que si cometiste algún error, si te equivocaste, si colocaste un valor de más o un valor de menos, estés cubierto por algo adicional. Les recomendamos que ese valor sea por lo menos de 60 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a levantar este maniquí, que supuestamente soy yo o la persona que va a trabajar. Vamos a levantar los 60 centímetros. ¿Esta distancia para qué es? Para que tus pies queden separados 60 centímetros de la próxima superficie. Ya tenemos nuestro primer valor. Margen de claridad, margen de seguridad mayor a 60 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Cuando esta persona caiga, va a estar conectado de su argolla dorsal a una eslinga con absorbedor de impacto. Voy a simular una eslinga.
Entonces sería una liga con absorbedor de impacto que va conectado a mi argolla dorsal. Cuando tú te caigas o cuando ocurra una caída, la persona, ¿de dónde va a quedar conectado? ¿De la cabeza o de la argolla dorsal? Esa conexión va a ser en la argolla dorsal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La distancia que hay entre mi argolla dorsal y los pies. ¿Sí? La argolla dorsal y los pies. En mi caso, yo mido 1,60, o sea que esa distancia sería aproximadamente 1,30. Si medimos, ¿sí? Acá tengo 1 metro y tomamos la medida de 30 centímetros, miren que de mi cabeza queda más o menos la ubicación de la argolla dorsal, la de 30 centímetros. Entonces, se tiene como una medida más o menos estándar, una medida aproximada que a la altura de la persona le quitemos 30 centímetros y eso nos va a dar la distancia que está entre sus pies y su argolla dorsal. Aquí ya tenemos dos factores. 60 centímetros de la distancia que tenemos de los pies al piso, la distancia que está entre los pies y la argolla dorsal. Y luego hay que tener en cuenta, cuando una persona se caiga, el arnés se puede estirar, ya les conté, se puede estirar 45,6 centímetros. Entonces, hay que tener en cuenta que de aquí para arriba vamos a evaluar 45,6 centímetros, una distancia adicional a tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, cuando esta persona se caiga, el absorbedor de impacto como tal, ¿sí?, se va a estirar. Hay dos tipos de absorbedores, 6 y 12 pies, ya se los conté. El de 6 pies estira 1,2 metros y el de 12 pies estira 1,5 metros. ¿Listo? Para este ejercicio que estamos haciendo, voy a recapitular, estamos tomando 60 centímetros de margen de seguridad, 1,30 de la altura del trabajador a la argolla dorsal. Vamos a tomar 40 centímetros. El valor es menor que, vamos a tomar en este caso 40 para sumar un poquito más rápido, la distancia que va a haber de estiramiento del arnés. Vamos a evaluar con 1,5 de la eslinga como si fuera certificada para caídas de 12 pies. ¿Y qué nos falta por evaluar? Pues hombre, inicialmente, sí o sí, la eslinga tiene una distancia inicial que no podemos evitarla, mide 1,80. Entonces, tomando estos valores de una eslinga de 1,80, una elongación de la eslinga de 1,5, una elongación del arnés de 40 centímetros, una altura de la persona de 1,30 y un margen de seguridad de 60 centímetros, tendríamos que la distancia mínima a trabajar en este caso es de 5,6 metros. Pero aún nos falta algo por evaluar. Elevemos este maniquí un momento para que lo tengamos en cuenta. Hicimos el cálculo de requerimiento de claridad, tomando los valores que ya les conté, pero ¿qué nos falta? Es dónde va a estar ubicado el punto de anclaje. Esos 5,6 metros es teniendo en cuenta que la persona, su argolla dorsal y el punto de anclaje están al mismo nivel. Pero pueden ocurrir dos casos. El primer caso es que el punto de anclaje está por debajo de la argolla dorsal o que está por encima de la argolla dorsal. Esto ya lo vimos, se llama factor HDA. Fue en un video anterior de este curso de inspección de equipos. Los invito a los que no se acuerden a que lo revisen nuevamente. ¿Listo? Entonces, si por casualidad esta persona tomara su punto de anclaje y lo colocara por encima de su argolla dorsal a 70 centímetros, tendríamos que a 5,6 que nos dio inicialmente le vamos a restar los 70 centímetros de lo que elevó. O sea que en este caso, de este argolla o punto de anclaje al piso, solo requeriríamos 4,9 metros. Miren cómo cambia. Si mi punto de anclaje está a la altura de la argolla dorsal, 5,6. Pero si lo subo 70 centímetros, ya con 4,9 sería suficiente. Y ahora, en el otro caso, ¿cuál sería? Que mi punto de anclaje no estuviera por encima de mi argolla dorsal, sino que lo colocara por debajo. Si yo me anclo por debajo, nuevamente a 70 centímetros, habría que sumarle ese valor de 5,6 más 70 centímetros, eso nos da 6,3. ¿Qué acabamos de hacer? Calculamos el requerimiento de claridad para una persona con las siguientes características. Margen de seguridad, 60 centímetros. Distancia entre los pies y la argolla dorsal de 1,3 metros.
estiramiento del arnés de 40 centímetros, elongación del absorbedor de impacto, que escogimos uno de 12 pies de 1.5 y una longitud inicial de la liga de 1.8 metros. Descubrimos que si la persona la conectamos punto de anclaje a la misma altura de la huella dorsal, 5.6 metros. Si lo conectamos por encima, 70 centímetros, necesitamos 4.9 metros. Y si lo conectamos por debajo de la huella dorsal, 70 centímetros, nuevamente nos va a dar 6.3 metros. Entonces miren que es muy importante para el cálculo la ubicación de ese punto de anclaje para que lo tengan en cuenta. Los invito a que vean el próximo módulo, van a ver ya temas de materiales, de procesos y un poco más. Vamos a entrarnos en cómo se produce y qué inspeccionar el producto desde lo más interno.